aquí. La pregunta para arrancar, ¿no? Para romper el hielo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Y bueno, ahora porque se da un poco la situación política que permite eso, ¿no? Eso por decir en general, ¿no? El contexto, digamos, pero nosotras mismas porque después de muchos años sentimos que no nos hemos liberado de eso que sufrimos todas, violencia sexual, y que sigue como condicionando nuestras vidas, nos sigue doliendo a muchas, mucho, y porque tenemos más conciencia ahora de que lo que sufrimos era un crimen de lesa humanidad, es decir, que de cierto modo es la humanidad que es atacada en esa agresión que sufrimos nosotros, porque fuimos agredidas en lo más íntimo, en el cuerpo, en nuestra libertad, en nuestra vida, en lo más esencial del ser humano. Entonces es la humanidad que sufre como víctima. Por eso es un crimen de lesa humanidad. Y lo fuimos comprendiendo también a medida que hicimos el proceso juntas, hablando cuando podíamos, y también fue ahora, porque ahora lo podemos decir, aunque cuesta muchísimo. Me imagino, porque además son un grupo determinado ustedes, no es la totalidad de las mujeres que deciden hacer esta movida y denuncian, ¿no? Muchas mujeres todavía no lo pueden decir. Y entre ustedes, ¿cuándo empiezan a hablarlo? ¿Hablarlo? Sí, el año pasado, hace un año que empezamos a hablar. Hace un año que empezamos a trabajar, que conformamos este grupo, que somos 28, que hay algunas compañeras que nos acompañan también, pero que no han hecho la denuncia, no lo han podido hacer. Y a mí me gustaría agregar a lo que Beatriz decía, que hace 35 años que nosotros llevamos esta carga sobre nuestros hombros, ¿no? Tú has publicado 3 libros, de todas formas, ¿no? Has publicado libros, Mirta. No te entendí. ¿Publicaste libros? Sí, publiqué. Sí. Ha sido de alguna manera exorcizando también la experiencia, sí, ¿no? Eso lo que me ha permitido es ir sanando. Claro. Y es un proceso sanador esto que estamos haciendo con el grupo y en lo que es personal. Yo no podía decirlo, nunca lo pude decir como ninguna de nosotros lo podía decir. ¿A tu pareja? Sí, pero lo hice hace muy poco tiempo después de que formamos el grupo, que me di cuenta que ya era imposible vivir con ese dolor, porque esto de la violencia sexual es un fenómeno muy específico, porque yo creo que, y hablaría en nombre de todas, que nosotros pudimos ubicar en nuestras cabezas, elaborar todo el tema de la violencia física. Es decir, podemos decir, bueno, estuvimos en un tacho con excremento, nos colgaron, nos hicieron. Pero decir que estábamos desnudas, que cuando llegábamos a un lugar y estábamos desnudas, que lo primero que hacían era desnudarnos, manosearnos, tocarnos y violar, es imposible decirlo si no hay un apoyo. Yo comparto lo que decía Toyo. Es imposible decirlo porque es tan aberrante, porque ataca la dignidad, ataca absolutamente todo el ser humano, te dejan como fuera de tu propia existencia. Y yo siempre utilizo una frase que es como que nos sentíamos como animalitos acorralados, tirados en medio de excrementos y del suelo en un baño sin poder protestar, ¿no? Entonces es muy difícil decirlo. Tenemos que tener apoyo y este grupo ha sido un apoyo maravilloso. Que peor que todo eso, de estar tiradas en esa situación como animales en medio del excremento, peor que todo eso aún es la violación propiamente dicha. Desde luego. Acá en este grupo, hay compañeras que hemos pasado todas por diferentes instancias. Claro, la violación tiene otras connotaciones, porque ese sí es que te dejan fuera de tu propia existencia. Y repetidas veces, supongo. Sí, a veces lo hacían una persona sola, o a veces lo hacían desde los jefes a la tropa. Es decir, yo empleo siempre un término de que en realidad el sentirse violado es como que te violaba la tropa, porque tú no veías a la persona, tú sabías que lo que había allí era la tropa, pero no lo veías porque estabas vendado, como decía él, nunca te sacaban la venda para la capucha y sobre todo la venda. En ese momento trataban, además de taparte más los ojos, de que no vieras, se cubrían, por eso se llamaban, tenían seudónimos, uno era Siete Sierra, Oscar, etcétera, etcétera.
Ellos cubrieron todo eso, de alguna forma. Ahora, y mientras atacaban a una en particular, ¿las demás mujeres estaban ahí, soportaban, veían todo eso? ¿Qué pasaba? Bueno, eso dependía del lugar donde estuvieras. En el lugar donde yo estuve, que fueron los 300, el 300 Carlos, ahí estábamos todos juntos, por un expediente mío muy grande, que había, yo qué sé, 200, 300 personas, en un lugar donde había hierros, pozos, estábamos desparramados en todos lados, y ellos, muchas veces, entre comillas, nos bañaban, nos llevaban a bañar justamente para estar presentes, mirarnos, bueno, tocarnos y violarnos. Otro hecho monstruoso eran las menstruaciones. Un hecho tan natural llegaba a ser algo dantesco, porque no teníamos higiénicos, desde luego, no nos bañaban, nos hacíamos las necesidades encima, bueno, es un panorama propio de Dante, del infierno. Era insoportable sentirse, el olor que había en aquel espacio es inenarrable. Era tremendo, era realmente muy, muy feo. ¿Cuántos años tenían en ese tiempo, más o menos, cada una de ustedes? No, yo soy sorda, así que... No, estoy preguntando la edad, porque también yo creo que eran muy jóvenes, y para simplemente ilustrarnos, claro, ¿qué edad tenían? 20 y pico. Yo tenía 30 y pocos años, y las compañeras cayeron compañeras que tenían 13 años, las compañeras de 33, y las chiquilinas que están allí tenían... 20 años creo que tenían, 20, 21 años o 18 años. Yo decía, la gravedad, imagínense la gravedad del asunto, o sea, está el hecho, pero también el tiempo, y el tiempo de vida, o sea, marcaron sus vidas para siempre. En ese infierno de Dante que narrás, Mirta, ¿en qué momento te saliste de ti misma para poder seguir viviendo, ¿no? O sea... lo pregunto porque no me imagino cómo un ser humano, siendo ser humano, puede estar en ese cuerpo. Sí. Entonces, ¿en qué momento te fuiste de ese cuerpo para poder sobrevivir la situación? Yo creo que esto tiene como muchas instancias. Uno es un ser humano hasta el momento que le pasa. Es una persona, ¿no? Que está estructurada para vivir como cualquier ciudadano. Después que pasa eso, en lo personal, yo me estructuré, no sé de qué forma, para poder sobrevivir. Y sobreviví, me recibí después que salí, me casé, tengo un hijo, y sobreviví de esa forma. 6 años estuviste? Como 6 años estuve yo, sí. Me gustaría hacerle una pregunta. Yo quiero aclarar que yo al principio decía, bueno, nada, esto sorprende, ¿no? Todos sabíamos que pasaba. Sí, ahí va, eso escucharlo así en la voz de ella es devastador, ¿no? Por supuesto. Ahora, y capaz que es una pregunta que pueda resultar incómoda. Usted dice, nos juntamos hace un año y bueno, decidimos llevar adelante esta denuncia. Y yo la pregunta que quiero hacer es, ¿qué pasó con sus compañeros de grupos políticos, de grupos guerrilleros? ¿Qué pasó con el resto de la fuerza política? ¿Dónde está la compañía que uno espera como natural para ustedes, que fueron sus compañeros de lucha? ¿Qué pasó? Sí, yo creo, en el caso mío, yo era militante del Partido Comunista, me fui hace muchos años, y creo que a nosotros nos habían preparado como para ser, en la década del 60, los militantes fuertes, los firmes, los que nunca se iban a equivocar, que no podían tener debilidades. Cuadros, ¿no? Claro, éramos. Sí. Entonces, todos esos hombres que conformaban eso, digo, ¿no estuvieron en todo este proceso? ¿Estuvieron presos? No, en el proceso de hacer la denuncia, de juntarse, de buscar nosotros, justicia. En general, yo no puedo hablar por el resto de compañeros, pero yo no somos militantes políticas partidarias en general, por favor. Somos militantes de los derechos humanos, ¿no? Estamos integradas a cantidad de actividades y este grupo lo hemos tomado con mucha fuerza, tiene un acompañamiento psicológico, hay una asistencia social. Creo que lo que está queriendo decir por favor, es
si cuando ustedes decidieron de contar esto, si los compañeros que en ese momento fueron sus compañeros, no importa que ahora no militen, si alguien se acercó, alguno de estos hombres se acercó y les dijo, tienen nuestro apoyo, vamos a hacerlo juntos, ¿tuvieron algún tipo de apoyo de este tipo? No, yo personalmente digo no. ¿Pero lo buscaron? No, buscaron ese tratamos de hacerlo con mucha discreción, cuidándonos mucho nosotras, porque costaba muchísimo eso. Incluso hubo compañeras que plantearon de hacerlo con los compañeros. Los compañeros del MLN, donde yo estuve, han escrito muchísimo libros, todo tipo de libros, han denunciado en distintas instancias internacionales y eso, pero en esto nuestro tan específico, había compañeras que planteaban hacerlo con compañeros que también habían sido violados, pero lo nuestro, lo hemos conversado mucho, la violencia sexual contra nosotras mujeres tuvo un carácter muy particular, perseguía objetivos muy específicos y tuvo en nosotras efectos también muy particulares y muy propios. Entonces llegamos al final a la conclusión de que con los compañeros iba a ser imposible hacerlo porque ellos no iban a hablar de eso. Para ellos es un tema todavía más tabú, no hablan de eso. Claro. Ellos sufrieron también violencia sexual. Beatriz, Lilian, digo, no,